Algo. Primero que nada, Naamán era un hombre con una posición de jerarquía, tenía una educación muy alta, porque la palabra de Dios establece que Naamán era un general del ejército sirio, y como general del ejército sirio había librado múltiples batallas y tenía favor para con el pueblo, y era de gran estima para el rey de Siria. De manera que Naamán no era cualquier hombre. Naamán era un hombre de la alta clase social. Diga conmigo, Naamán era un hombre de la alta clase. Tenía una educación muy alta. Y cuando casi siempre cuando una persona tiene una educación muy elevada, muchas veces su mente está atrofiada y tienen una mentalidad muy compleja. Y estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo en un tiempo en que volvemos compleja nuestra mente o nuestra forma de pensar, y volvemos compleja nuestra manera de vivir. Y hay incluso personas que han hecho del evangelio algo muy confuso. Hay incluso personas que han hecho de la palabra de Dios algo muy complejo. La palabra de Dios no es compleja. La palabra de Dios no es difícil de entender. Lo que pasa es que si usted trata de entender con la lógica y el razonamiento humano las cosas que son de Dios, no te serán reveladas, porque Dios se esconde en la palabra, Dios se esconde en las escrituras, y la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien te revela todas las cosas, de manera que las cosas de Dios no son complejas. Las cosas de Dios son bien sencillas. Pero muchas veces nosotros complejamos la sencillez del evangelio y comenzamos a hacer de la palabra de Dios una filosofía. Dígale al que está a su lado, la filosofía no liberta a nadie. Diga, la psicología no liberta a nadie. La letra mata, pero la palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Un aplauso fuerte a Dios que vive. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Diga conmigo, la psicología no liberta a nadie. La psiquiatría no liberta a nadie. La filosofía no liberta a nadie. Lo que te liberta se llama la palabra. Lo que te salva se llama la palabra. Lo que te bendice se llama la palabra. Y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. Libre del engaño, libre del diablo, libre de los demonios y libre de la ignorancia. Un aplauso fuerte a Dios que vive, libre de la ignorancia. Así que yo quiero que tú le digas al que está a su lado, no complique las cosas, no razone a lo de Dios, no razone cómo es que Dios va a hacer el milagro. Cree que Dios lo hará. Amén. Y lo hará porque ya Él lo hizo. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios lo hará. Dios lo hará. Porque ya Él lo hizo. Tienes que apropiarte de lo que la palabra dice. Y la palabra dice que esa enfermedad que tú tienes, ya el Señor la llevó por ti en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? La palabra no es eso que dice. Amén. Amén. Así que yo quiero que tú le digas que no, su lado no complique las cosas. En vez de usted hacer las cosas más difíciles y complejas, comienza a poner las cosas mucho más fáciles. Y es mejor creer simplemente que razonar. Porque todo el que ha tratado de razonar lo de Dios ha terminado perdiendo su eslabón y jamás lo ha encontrado.
Todo aquel que ha tratado de razonar las cosas que son de Dios ha terminado loco como terminó Nabucodonosor, que terminó comiendo hierba como un buey. ¿Por qué? Porque se atrevió a razonar las cosas que son de Dios. La palabra dice que le crecieron uñas y comenzó a comer hierba como la que comen los bueyes. Después de ser un rey, una persona dotada con una capacidad tremenda para gobernar, comenzó a razonar las cosas que son de Dios, y él mismo se creó un Dios y creyó que era por sus propias fuerzas, y terminó comiendo hierba como la de un buey. Díganle al que está a su lado: cuando tú razonas las cosas que son de Dios, termina perdiendo la bendición. ¿Usted quiere perder la bendición o se quiere ir con la bendición en esta noche?